Ayer escuchaba a Noemí Galván decir una frase que me gustó mucho. Dijo ella: volver a Chapul es como volver a la casa de los abuelos. Y es cierto. Para mí regresar aquí fue una de las mayores bendiciones que Dios me dio el año pasado. Estar aquí nuevamente en esta iglesia, no como congregante, ni como adolescente, ni joven, sino como pastor, lo cual es una honra maravillosa. Así que sea Chapul entonces la casa de los abuelos, y que los que están en otro lugar sirviendo, y gloria a Dios por ello, cuando regresen sientan que están en casa, que nunca se sientan extraños. Dios tiene planes diferentes para todos y nos toma de un lado y nos pone en otro según su voluntad, su beneplácito, y todo es para gloria y honra de su nombre. En la mañana que el pastor David decía lo que había vivido en este lado del altar, creo que la mayoría recuerdan aquel altar. De hecho, hubo una foto donde se ve muy claramente cómo estaba. Bueno, yo viví algo similar, pero de este lado del altar. Y recuerdo que habíamos salido a evangelizar con Adrián García, que algunos de ustedes lo deben de recordar. No recuerdo quiénes más iban, éramos 4 personas. Y me acuerdo que salimos a evangelizar y no se convirtió nadie. Nadie se convirtió. Me acuerdo que regresamos. Esta puerta siempre ha sido prácticamente la entrada, y nos metimos y nos arrodillamos a orar. Y me acuerdo que yo estaba orando, yo tendría escasamente 13 años quizás, y recuerdo que yo estaba aquí de este lado orando, y una voz tronó en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu. Literalmente escuché esto: tú vas a ser pastor. Me dio un miedo terrible. Y yo le dije: Señor, no quiero ser pastor. Yo había visto muchas cosas que habían pasado en el ministerio de mi papá. Yo veía lo bueno y lo malo. De alguna manera, cuando eres adolescente enfocas más lo malo que lo bueno. Y yo le dije: no quiero. Y estuve luchando ahí con Dios mucho rato. No quiero ser pastor. Hasta que te doblas, y David sabe eso. Te doblas y dices: Señor, lo que tú quieras. Y yo menciono mucho el accidente de la rondalla, porque ese accidente fue la manera en que Dios me dijo: Jonatán, ya, es momento de irse al seminario. Yo andaba huyendo del seminario, yo no quería ir allá. Y en ese accidente, que salimos bastante golpeados, yo recuerdo que después, recapacitando, el Señor me hizo entender eso: Jonatán, ya, este es el tiempo en el que yo quiero que vayas a estudiar y te prepares para hacer lo que yo te dije que debes de ser. Entonces, hermanos, creo que las historias que podemos contar estarán llenas de la gracia y la misericordia de Dios, pero también de la persuasión divina para obedecer. Yo estaba reflexionando también ayer, no me acuerdo a quién le dije: en esta iglesia hay un culpable de que se empezara a tocar la guitarra. Hubo un chavito que se atrevió a meterse con una guitarra, y mi papá se ganó unos problemas con algunas personas. Ese fue Gerardo García. Él fue el que trajo la guitarra. Él fue el que la metió aquí, y desde entonces tenemos guitarras. Ahora somos más elegantes porque tenemos guitarras electroacústicas o guitarras eléctricas. Pero él fue, y bueno, no puedo negarlo, también mi papá tuvo la culpa, ¿verdad? Él le dio chance, ¿verdad? Dijo: sí, métete, toca, y bueno. Pero Dios trajo cosas maravillosas, y gloria a Dios por ello. Me gustan las palabras de Marcos Vidal cuando dice: aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie, luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás, fue por tu gracia, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos, para gloria de nuestro Dios. Y así vamos a continuar. Y vendrá una nueva generación que le tocará recordarnos. Necesitamos dejar un legado para que se nos recuerde, recordarnos
de la historia que escribimos y que a ellos les tocará escribir para gloria del nombre de Cristo. Quiero compartirte dos cosas muy sencillas en esta tarde. La primera está en Deuteronomio capítulo 8. Abre ahí tu Biblia. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es un momento importante en la vida del pueblo del Señor. Moisés, sus palabras, amonestación y advertencia tienen que ser tomadas en cuenta y deben recibirlas sin dudar. Dos cosas les dice el Señor muy claramente: obedece mi palabra y recuerda todo el camino por donde has andado. La palabra mandamiento, como se menciona ahí, se refiere a todo lo que el Señor les ha dicho por boca de Moisés, todo lo que hoy llamamos la ley o el Pentateuco. Y ellos tienen que recordarlo y tenerlo en su corazón para siempre. Lo que Dios espera de su pueblo es obediencia a su palabra, a lo que Él ha dicho. Y les dice el Señor: tienes que pensar, tienes que darte cuenta en todos estos 40 años, 60 años para nosotros, tienes que recordar y tener presente que su palabra no puede cambiar, que su palabra tiene que seguir siendo el centro de nuestra razón como iglesia, que como congregación no podemos menospreciarla, no podemos modificarla, tenemos que obedecerla, vivir por ella y honrar a Dios a través de su palabra, oyéndola, escuchándola, vamos, estudiándola, memorizándola, compartiéndola. Pero su palabra nunca puede dejar de ser el centro de nuestra razón de ser como iglesia. No mi palabra, no mi imaginación, no la visión de algún ungido, sino su palabra. Porque su palabra es para siempre, dice de ella misma. Su palabra es la que moldea, su palabra es la que consuela, su palabra es la que alienta, su palabra es la que transforma, no la nuestra. Jamás, hermanos, permitamos que nuestra iglesia se hable de cualquier otro asunto menos de su palabra. Nuestros cultos tienen que girar en torno a su palabra y ser fieles a lo que su palabra dice. Nos incomode incluso, pero que sea su palabra. Hermanos, que jamás venga alguien y nos entretenga con algún discurso motivacional, que por cierto hay quienes son muy buenos para eso, pero Dios no quiere motivarte, Dios quiere transformarte. Dios no está en el negocio de Nike ni de Adidas. Él está en el negocio del reino que transforma corazones, los revoluciona para que proclamen su palabra. Jamás permitamos que haya alguna imaginación de algún pastor. Si un día yo vengo y te digo que anoche tuve una visión y que el Señor nos iba a llevar a la Guyana, y muchos no saben esa historia, pero te voy a llevar a la Guyana porque allá está el reino de Dios y la tierra que el Señor preparó para ti. Si yo un día salgo con eso, agarre la Biblia y me la avienta. No es cierto, esa es la imaginación del corazón. Yo tengo que ir siempre a su palabra, y su palabra es verdad y su palabra es vida, y allí hemos de mantenernos y de sostenernos. Recuerda lo que le dijo el Señor a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en Deuteronomio 4, en el versículo 6, dice acerca de los mandamientos: guardadlos pues y ponedlos por obra. Escucha: porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán
todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto pedimos. La palabra de Dios será un sello distintivo de nosotros al obedecerla. La palabra de Dios será lo que nos distinguirá por generaciones. Fueron una iglesia, han sido una iglesia apegada al mandamiento bíblico, han sido una iglesia que ha sido fiel al texto que está en la palabra del Señor. Incluso en Deuteronomio capítulo 30, si abres ahí tu Biblia, en el versículo 14, el Señor les dice lo siguiente a su pueblo, y les dice que lo que Él les está dando a través de su palabra está cerca, muy cerca. Deuteronomio 30:14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Hermanos, seamos una iglesia que tiene la Biblia como fundamento en todas sus cosas, siempre, ningún otro asunto sino su palabra. Pero también en el pasaje que nos ocupa hay algo que les dice a la nueva generación, porque esta ya es una nueva generación, y les dice, conocedores de la historia obviamente, esto: y te acordarás, versículo 2, y te acordarás, es decir, vas a recordar todo el camino por donde te ha traído el Señor. Hermanos, ¿por qué recordamos los 60 años y tratamos de establecer puntos específicos? Porque no podemos olvidar, hermano, que hubo un hombre de fe que empezó todo esto, el presbítero Agapito Coronado, que él se atrevió junto con otro grupo de personas a decir: vamos a establecer una congregación aquí. No sé si tenían todos los recursos económicos, me parece que no, pero la historia dice que algunos de ellos tuvieron que vender incluso posesiones para tener dinero y comprar y construir. Hermanos, y con los años ha habido varones simbólicos en esta iglesia que nos han inspirado también. No quiero mencionar algún nombre en particular, pero ustedes saben a quiénes me refiero. Y ha habido mujeres insignes también en esta congregación, y gloria a Dios por ello. De tal manera que somos una iglesia enorme y tremendamente bendecida por Dios. No somos la mejor iglesia, somos una iglesia que está tratando de ser conforme al corazón de Dios. No se trata de hablar de iglesias grandes o pequeñas, se trata de hablar de iglesias que honren a Dios. Recuerda todo el camino por donde te ha traído Dios. Pero ahí habla de un desierto y habla de unos términos interesantes: para afligirte, para probarte. Luego en el 3 dice: te afligió, te hizo tener hambre, porque Dios quería poner al descubierto nuestro corazón acerca de la obediencia que íbamos a tener o que se iba a tener acerca de su palabra. Cuando yo veo todo lo que Dios ha permitido en esta iglesia, cuando yo contemplo todo lo que Dios ha hecho posible y lo que no ha sido posible, lo único que entiendo es lo que Dios quiere que su pueblo entienda: que si no dependes de Él, nunca vas a llegar a ninguna parte. Si quienes nos precedieron nunca hubieran dependido de Dios, esto no hubiera sido posible. Porque en muchos de los proyectos y programas que tenemos o que quisiéramos tener, hermano, como se dice coloquialmente, se baja el cero y no contiene. Es decir, no hay. No hay. Mira, mucha gente cree que nosotros tenemos allá atrás una bodega como Rico MacPato. No sé si recuerdan ese personaje de una tira cómica que se subía en un trampolín, entraba a su bodega y se echaba un clavado en puras monedas y no le dolía, ¿verdad? Y ella andaba nadando en su dinero. No, hermano, le sorprenderá saber que no tenemos una bodega llena de dinero. Le sorprenderá saber, hermano, que no tenemos toda la estabilidad económica que quisiéramos, pero la iglesia nunca ha detenido su avance. Y cuando yo escribía esto, yo decía: Señor, estoy entendiendo que entonces
Esta iglesia nació dependiendo de ti y seguirá existiendo dependiendo de ti, y todo lo que quiera hacer tendrá que depender de ti, porque no va a tener siempre todo lo que necesite, pero tú milagrosamente vas a obrar y nos vas a dar la provisión. No veo otra cosa. Y gloria a Dios por ello. Si lo notas, el pasaje habla de tener hambre. Y luego más adelante habla de, versículo 4, tu vestido nunca se envejeció. Habla de cosas que pudiéramos poner en una palabra. El pueblo de Israel vivió cierta pobreza o cierta limitación económica. No tenía todo el bienestar que querían porque había una tierra preparada para ellos. Pero en el desierto ellos tenían que aprender algo: a depender de Dios. Los desiertos son en mucho para eso. Que aprendas a depender de Dios. Que aprendamos a entender, hermano, que no lo tengo todo, pero que Dios obra tan milagrosamente que nos sorprende. No sé cómo le hace el Señor, pero tengo una imagen. ¿Te acuerdas cuando Él multiplica el alimento? Era bien poquito. Yo no sé, yo trato de imaginarme la escena, pero pienso que estaban ahí los peces, estaba el pan, y luego de repente Jesús lo partía y aparecía otro pan. O muchos panes. O de repente todo se llenó. Algo pasó, porque alimentaron a más de 5,000. Algo sobrenatural sucedió. Algo sobrenatural, si no lo sabes, ha sucedido en esta iglesia, porque nunca nos ha faltado nada. Nunca. Que quisiéramos tener y construir y hacer, sí, hermano, nos fascinaría. De hecho, ahorita estamos haciendo algunas mejoras. Eso de estamos haciendo es relativo porque no andamos trabajando nosotros, pero tuvimos la iniciativa. Se están haciendo algunas cosas y no tenemos todo el dinero que quisiéramos, así como que, no hombre, sí, hazle también esto, y abre la cuenta de dólares para cambiar algunos dólares, y la de euros, espérate tantito porque ahorita todavía no. Y ojalá y fuera así, sería fabuloso. Pero qué bueno que no ha sido así, porque no hubiéramos visto tal provisión de Dios. ¿Sabes que algo que encontró el pueblo de Israel en el desierto es algo que ellos no conocían? El maná. No lo conocían. Si no hubiera habido desierto, no hubiera habido maná. Y ellos conocieron por el desierto la provisión sobrenatural de Dios diariamente, y tenían que creer que al otro día iba a haber maná, que no les iba a faltar. De donde entendemos entonces, hermano, que usted y yo en esta iglesia hemos sido puestos para confiar y creer en Dios, para depender de lo que Él puede hacer, no de lo que tú y yo podamos hacer. Yo sé que las mega iglesias a veces uno quisiera tenerlas, ¿no? Ves los equipos de sonido que tienen, ves los micrófonos que usan, ¿verdad? De diadema y todo eso. Sueño con uno de esos, a ver si Santo Claus este año se reporta. Y lo ves y dices, y los edificios que compran, y dices, no hombre, estos cuates ¿cómo le hacen? Mira, hermano, no sé, qué bueno que Dios les está dando todo eso, es una bendición que lo tengan, pero ellos tienen su historia. Tú y yo tenemos la nuestra aquí. Vamos a honrar a Dios con lo que tenemos, con lo que nos da. No quiere decir que lo que tengamos no esté bien, está bueno, sí, vale la pena. Pero que en algún momento podemos mejorar, sí, sí podemos mejorar. En algún momento puede cambiar, sí también. Pero creo que en ocasiones Dios no te da todo para que sigas dependiendo de Él. ¿Cuánto hemos pasado como iglesia en 60 años, hermanos? Cosas buenas y malas. Recuerda, echa tu mente a volar un poco. ¿Por cuántas cosas has pasado con esta iglesia? ¿Cuántas situaciones has vivido en esta congregación? Piensa un momento. Necesitamos depender solo de Dios y de su palabra. Creo que las cosas que hemos enfrentado es la manera en que Dios nos dice: dependan de mí, dependan de mi palabra, crean lo que les he dicho. Ahí está su sabiduría, su prosperidad, su victoria y su gozo. Si no hubiera habido un desierto, insisto, hermano, no hubiéramos conocido el maná, todo lo que Dios puede proveer. Y créeme, hermano, que tarde o temprano, ya personalmente, es decir, en tu vida, Dios te va a llevar a un desierto para que conozcas que solamente dependiendo de Él puedes vivir, no hay otra manera.
y que dependa solamente de Él. Mira, por ejemplo, yo por lo pronto, nosotros como familia no tenemos casa propia. Vivimos en esta casa, estamos muy contentos ahí. De hecho está muy bien porque tiene escalones, hace ejercicio todo el día, porque se te olvida algo arriba y dices, tengo que ir arriba. Se te olvida algo abajo y dices, tengo que ir abajo, y luego vas y subes y te mantienes en forma de una manera u otra. Pero no tenemos una casa propia. Nosotros un día tuvimos que tomar una decisión. O seguíamos costeando los estudios de nuestros hijos o comprábamos una casa. Y decidimos costear los estudios de los hijos. Y estamos muy contentos con ello. ¿Y qué voy a hacer cuando me jubile? No sé. Pero el otro día Josué y yo platicábamos y me decía, papá, pues a ti te gusta Fort Smith, esto está en Arkansas, o Arkansas, como dicen los güeros. Y a mí me gusta mucho esa ciudad, Fort Smith. Que pues me puedo ir a rentar un departamento ahí con mi esposa, obviamente no solo con mi esposa. Y podemos pasar ahí nuestra vida. Que ustedes van a estar en la universidad, a lo mejor tú, algunos días, a lo mejor Priscila ya va a estar casada, no sé. Pero hoy estaría padre irme a vivir allá, rentar un departamento y luego llegar acá. ¿Y dónde vivir? Pues ahí voy y me meto con Laura, con Ricardo, a ver cómo le hago. Pero no me preocupa. Porque yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Y no dependo de eso para estar contento. Dios ha provisto siempre todo, siempre. Nada nos ha faltado. Hermanos, mantengamos nuestra visión en ello, su palabra, y recordemos todo por lo que hemos pasado. Nunca lo olvides. Es nuestra historia, es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y por último, quiero tocar, no es casualidad, aquí está, tengo el segundo punto, los que alcancen a ver dice Ebenezer, que fue también lo que habló el pastor David. Primero de Samuel 7, abres ahí tu Biblia. El pueblo ha sido convocado por Samuel. Samuel fue profeta, sacerdote y caudillo. Ha habido guerra entre los filisteos y Samuel los llama a arrepentirse y a quitar todo lo que no le agrada a Dios, porque de esa manera el Señor obrará a su favor. Pero mientras están en este acto de adoración, los filisteos los quieren atacar. Primero de Samuel capítulo 7, insisto, en el versículo 7 dice: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron gran temor. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron a pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Hay cosas maravillosas que Dios puede hacer. Y va a condenar toda lengua que se levante en juicio contra nosotros. Gracias, Señor, por ello. Y también, Señor, creemos que es el tiempo de salir y proclamar, de sanar leprosos, Señor, de liberar endemoniados, de dar de gracia, porque de gracia hemos recibido. Señor Jesús, el divino Redentor hoy se alegra, pero sigue comprometiéndose con tu palabra y contigo. Y no olvidaremos ninguno de tus beneficios, pero tampoco olvidaremos, Señor, todas las cosas por las que hemos tenido que pasar hasta llegar a este momento. Padre, nosotros como líderes de esta iglesia decimos, Señor, con todo nuestro corazón: a ti sea toda la honra, a ti sea toda la gloria en esta iglesia siempre, hasta que tú regreses por nosotros. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén, Señor, y amén. Gracias, hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y quiero que le tomes la mano a tu hermano. Y vamos a cantar ese canto que cantábamos siempre que terminábamos una reunión hace años.
y que podamos mantenernos juntos y en armonía. Vamos a decir unidos, unidos, en su nombre unidos. Y vamos a agradecer a Dios. Él ha sido bueno con nosotros. Él nos ha bendecido. Así que vamos a alabar a Dios con este canto. Unidos, siempre unidos, tomándonos las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor.